Cada vez más analistas internacionales que criticaron con dureza a Javier Milei durante la campaña electoral muestran ahora su arrepentimiento de no haber apoyado desde un comienzo las políticas económicas de Javier Milei. Veámoslo. Tras la victoria electoral de Javier Milei a finales de 2023, hubo mucha gente que pronosticó que gran parte de los votantes de Javier Milei terminarían arrepintiéndose de haber votado, de haber apoyado al libertario, porque su política económica sería tan calamitosa, tan desastrosa, que a los pocos días o a las pocas semanas o como mucho a los pocos meses, la inmensa mayoría de la población argentina se volvería en contra de Javier Milei y este tendría que huir de la Casa Rosada en helicóptero. En ese momento, de hecho, se crearon algunas cuentas en redes sociales que pretendían recopilar los votantes arrepentidos de Javier Milei. Conforme fueran pasando los días y cada vez se generara un mayor ejército de desafectos, esas cuentas en redes sociales recopilarían todos esos testimonios para acreditar ante el público que cada vez Javier Milei, su política económica, tiene un menor apoyo social. Y en parte es verdad que la popularidad de Javier Milei se ha desgastado con el paso de los meses, como sucede con prácticamente todos los gobernantes. Sin embargo, sigue teniendo índices de aprobación muy superiores a los de cualquier otro presidente en este momento de su mandato. De hecho, y a tenor de las encuestas existentes, parece mucho más probable que si hoy hubiese elecciones, Javier Milei mejorara muy sustancialmente los apoyos que obtuvo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Es decir, parece bastante probable que el apoyo a Javier Milei como primera opción política haya subido y bastante dentro de Argentina. No solo eso, fuera de Argentina también hay personas relevantes que se arrepienten no de haber apoyado a Javier Milei, sino de no haberlo apoyado. Y es que esta semana Javier Milei ha aparecido por segundo año consecutivo entre las 100 personas más influyentes del mundo según la revista Time. Y el encargado de redactar el perfil de Javier Milei dentro de esta lista de las 100 personas más influyentes del mundo ha sido el periodista estadounidense Ian Bremmer. Fijaos en cuál fue la publicación de este prestigioso periodista estadounidense, nada más resultó electo Javier Milei. Milei, autodeclarado anarcocapitalista, ha ganado las elecciones en Argentina. Se viene de manera inminente un colapso económico aún mayor. Y de hecho, varios meses después de que arrancara la presidencia de Milei, Ian Bremmer seguía pronosticando el colapso de Argentina, aunque, según dijo, ya no de manera inminente. Por ejemplo, en un tuit de abril de 2024 comentaba lo siguiente: todavía apostaría en contra de Argentina, así que sí, se avecina más colapso económico, pero no de manera inminente tal y como había augurado inicialmente. Pero conforme fueron pasando los meses y el colapso no solo no llegaba, sino que daba pie a una clara recuperación económica con un descenso contundente de la tasa de inflación, pues Ian Bremmer terminó cayéndose del caballo. Por ejemplo, ya en enero de 2025 escribió el siguiente tuit: las políticas de austeridad de Javier Milei están funcionando. Me alegro mucho de haberme equivocado en esto. Y como digo, ahora Ian Bremmer ha sido además el encargado de escribir en la revista Time el perfil político-económico de Javier Milei, que lo haría merecedor de integrar esa lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Atención al texto de Ian Bremmer para constatar el radical cambio en su opinión política sobre la figura de Javier Milei. En 2023 el candidato Javier Milei se presentó ante los votantes como un outsider antisistema, empuñando una motosierra que Argentina necesitaba para controlar la inflación crónica y la disfunción gubernamental. 20 meses después, los escépticos, yo fui uno de ellos, están en retirada. No todos están en retirada, ¿eh? A esto habría que matizarle que todavía hay mucha gente muy deshonesta que sigue sacando pecho por supuestamente haber acertado en todo lo que dijeron que iba a sucederle a la economía argentina bajo las políticas de Javier Milei,
cuando en realidad ha ocurrido todo lo contrario de lo que ellos dijeron catastrofistamente en su momento. Pero bueno, hay gente honesta como Ian Bremmer, que pudo equivocarse, pero que no tiene ningún problema en reconocer que se equivocó, cuyo escepticismo, en efecto, sí está en retirada. Desde que Milei asumió la presidencia en la Casa Rosada, los votantes han castigado a líderes electos y partidos gobernantes en India, Sudáfrica, Francia, Reino Unido, Japón, Alemania y Estados Unidos, en parte porque los precios han aumentado. Milei es el líder del G20 que está tomando los mayores riesgos para transformar su país y está dando resultados. La inflación anual en Argentina cayó de un estratosférico 289% en abril de 2024 al 66,9% en febrero de 2025. Los críticos dicen que Milei está domando la inflación con medidas de austeridad que afectan gravemente a los pobres, pero también se han equivocado en eso. La tasa de pobreza nacional bajó del 52,9% en la primera mitad de 2024 al 38,1% en la segunda mitad. El sistema político de Argentina ha estado gravemente roto durante décadas y ha resultado que los argentinos necesitaban a alguien que realmente arreglara ese sistema roto. Vamos, que de ser un completo escéptico sobre la obra política y económica de Javier Milei, ahora mismo Ian Bremmer parece estar bastante ilusionado con la disrupción en la política y en la economía argentina que ha introducido Javier Milei. Porque en efecto, cuando todo era un cenagal de estatismo, de intervencionismo, de corrupción, de arbitrariedad política, de hiperregulaciones asfixiantes, de fijación de precios, de monetización de déficits públicos a través del Banco Central destruyendo el valor del peso, de controles cambiarios, de redes clientelizadoras para consolidar el pobrismo en lugar de permitir la salida de la pobreza. Cuando la política y la economía argentina eran esencialmente todo eso, por supuesto que era necesario entrar con la motosierra a acabar con toda esa casta política y burocrática que estaba robando, parasitando y empobreciendo a los argentinos. En ese caso, el suicidio y el colapso no venía de plantear cambios muy radicales, sino de quedarte como estabas y de no plantear esos cambios radicales. Por supuesto, no cualquier cambio radical tiene por qué mejorar un sistema que está roto, dado que puede haber cambios radicales que aún empeoren más, dado que podía haber también cambios muy radicales que empeoraran todavía más la situación en la que se hallaban los argentinos. Por ejemplo, una revolución bolivariana en Argentina no le habría sentado en absoluto bien. Pero que no todo cambio radical sea una solución no equivale a decir que la única solución no pase por un cambio radical. No cualquier cambio radical, pero sí un determinado cambio radical. Eso es lo que, al parecer, ha comenzado a entender con respecto a Argentina Ian Bremmer, y ojalá en el futuro cada vez más gente comience a entenderlo, no solo con respecto a Argentina, sino también con respecto al resto del mundo.